días. Bueno, hemos asado hoy heredita también. Hemos asado otra cosita. Llevo aquí un cable arrastrando que no me gusta, pero bueno. Todo sea por el bien de todo, que se escuche un poquito mejor. Hoy sí estoy probando el micro. Ayer dije que estaba probando un micro nuevo. Y lo estaba probando, pero con el micro cerrado. Cuando yo digo que soy tonto, la gente no se lo cree, pero... Bueno, lo hicimos con el micro cerrado, lo abrí. Incluso se escuchaba mejor y todo. Supongo que hoy esto va a ser ya demasiado. ¿Cómo se va a escuchar? Ya veremos. Cuando se termine el vídeo, a ver qué tal ha quedado, si se escucha mejor o a ver si hemos fracasado otra vez en el intento. De todas formas, bueno, estoy limpiando un poquito 4 hierbitas aquí. Bueno, este es un fresno de los dos frenos que hicimos hace ya 3 meses. Ya hablé de ellos, son frenos de semilla, muy pequeñitos, los cogí muy pequeñitos, de semilla, debajo de unos frenos grandes que nacían unas matitas muy pequeñitas, las puse hace ya 10 años, es decir, que tienen 10 años ya este arbolito. y bueno, hasta el año pasado no hicimos el primer remodelado y lo hemos estado cultivando libremente en maceta hasta hace 3 meses que lo trasplantamos a tiesto ya definitivo. Y bueno, le hicimos una poda muy fuerte, le quitamos muchas ramas. Solo dejamos las ramas aquellas que vamos a necesitar o que íbamos a necesitar en aquel momento para construir la copa. Después de 3 meses, bueno, pues aquí está, nos ha pegado una nueva brotación. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser liberarlo del alambre, como siempre, como ahora yo está en la época de desalambrado, cuando siempre desalambro, porque todos los que están alambrados desde hace ya 2 o 3 meses hay que quitarle el alambre, siempre. Aunque haya que volver otra vez a alambrar algunas ramas que no se mantengan en su sitio, se vuelven a alambrar otra vez. Pero cuando vemos que el alambre ya se empieza a clavar en la corteza, hay que quitarlos todos. No podemos permitir que se nos clave el alambre Yo el resfriado, bueno, yo ya no digo más nada del resfriado, ya se nota. Bueno, como decía, no podemos permitir que se nos clave el alambre y que nos estrangule las ramas. Además queda muy feo luego, según en qué árbol, queda muy feo la... Bueno, aquí tenemos le pusimos una cinta de esta de carrocero, de papel, la que utilizan los pintores para pintar los coches. Va muy bien, porque ahora si esperamos un poquito más de tiempo llega incluso a caerse sola. Pero de momento está pegada todavía. Bueno, aquí tenemos una rama que se nos rompió. Al alambrarla se nos rompió la rama, se quebró y le puse un poco de cinta liada para evitar que se secara el corte, porque si lo dejamos al aire libre, cuando se rompe, lo que hace es que se nos secan las fibras con el aire, el sol, entonces seca las fibras por donde se ha quebrado, seca las fibras y entonces le cuesta mucho más de cicatrizar. Y si le ponemos una cinta liada, bien de carrocero que le pongo yo, de papel, o bien de cinta aislante, por ejemplo, bueno, o cualquier plástico fino, unas tiritas de plástico fino le liamos, estas que se utilizan también para los injertos, para injertar y tal, son muy buenas también. Se lo liamos donde sea quebrado, le liamos y tapamos el corte, bueno, la rotura. Si la cubrimos,
se cicatriza mucho más rápido. Entonces aquí ya la tenemos, le he quitado ahora la cinta. Se nota por donde se quebró, pero está completamente soldado todo. ¿Eh? El corte está soldado. Y bueno, la rama sigue viva. Entonces vamos a desalambrar. A desalambrarlo. No sé si lo habéis visto alguna vez. Si me habéis visto alguna vez desalambrando mis árboles. Bueno, es que es la época, ¿eh? Toca. Igual que cuando llega la época de alambrar, porque tenemos ya ramificación nueva y tenemos que volver a remodelar las copas y tal, pues nos pegamos pues una temporadita, lo que es alambrando, alambrando y remodelando copas. Y ahora viene la época de hacer lo contrario, de desalambrar, quitar el alambre para liberar el árbol, porque ya, como digo siempre, se nos está clavando el alambre. Pero yo, como siempre, pues yo reciclo el alambre, cosa que no había dicho tampoco. Yo reciclo el alambre porque esto es oro, el alambre es oro. Y hay mucha gente que aconseja no utilizar el alambre, no utilizar el alambre, pero yo le llevo la contraria, yo digo que sí. Si nos entretenemos un poquito luego en enderezarlo, pues no deja de ser un alambre. Y además apto para alambrar, porque lo hemos enderezado. Y hay que ahorrar, reciclar. Aquí ya están demasiado clavados ya. Se ve muy clavado. Ya, muy clavado ya. Se está clavando demasiado ya. No, esto ya no me gusta. Ese clavel lo he dejado demasiado. Tenemos otro, como este. Eran dos hermanos casi. ¿Qué hicimos? Hace 3 meses. Bueno, 3 meses tiene tiempo de clavarse la rama y de clavarse el alambre, digo, no la rama, el alambre en la rama. Entonces, por esto hay que, son trabajos totalmente imprescindibles, hay que hacerlo. O mejor dicho, o no imprescindible, ¿cómo? No es imprescindible, sería no necesario, es imprescindible. Es imprescindible desalambrar. No se puede dejar más tiempo ya. Hay que desalambrar. Desalambrar. Ahora, yo digo siempre que cuando alambramos, estamos pagando un dinero que nos tenemos que gastar en el alambre, porque el alambre es muy caro, claro. Y tenemos que pagar para alambrar. Pero cuando desalambramos, yo digo que volvemos a cobrar, a recuperar el dinero que hemos gastado. Desalambramos, enderezamos el alambre y hemos vuelto a recuperar el dinero. Es decir, que es un dinero que gastamos, en principio, cuando compramos el alambre y cuando alambramos, pero este dinero se nos devuelve luego cuando desalambramos. Por esto digo, ya no es tan caro el bonsái. Claro, alambrar, tirar, alambrar, comprar, tirar, alambrar, volver a comprar, volver a tirar. Esto es muy caro para el bonsái. Es normal que mucha gente no quiera o empiezan a iniciarse en el mundo del bonsái y se le quiten las ganas y que piensen que esto es un hobby de ricos por el precio de todos los productos que rodean al bonsái. Es que no hay producto que se pueda decir que es barato, es todo muy caro, todo muy caro. Pero
hay muchas alternativas. Yo sé que nos tienen que vender los productos, claro, por supuesto. Para eso están. Para vender sus productos. Pero que no es imprescindible tener que gastar mucho dinero para tener bonsáis. Hay muchas alternativas para ahorrar en el sustrato, haciéndonos nuestros sustratos, para volver a reciclar el alambre, volver a utilizarlo. Todo esto es ahorro de dinero. Todo esto abarata el bonsái mucho, es mucho más barato. Los abonos igual. Podemos hacernos nuestros propios abonos. Podemos utilizar incluso, bueno, no es necesario hacer abonos tampoco, hacernos los abonos, sino que se pueden utilizar abonos que se utilizan para cualquier planta de jardín. Cualquier abono se puede utilizar para el bonsái, siempre respetando a aquellos que nos venden tan caro, tan carísimo, sin quitarle el valor a estos abonos que son buenísimos. Por supuesto que son buenísimos, muy buenos. De hecho están hechos para esto, para el bonsái. Pero cuando no queremos gastar tanto o no podemos, pues hay que recurrir. Hay que recurrir a otras alternativas que las hay, muchas. Yo a veces, bueno, tengo que hacer un vídeo referido al abono, ya lo dije, un día, referido al abono, claro, pero tengo que hacer unas comparaciones y tal, y ahora no es el momento de hacerlo, porque no estamos en época de trasplantes y de... no para que la gente deje de comprar abono, no, nunca. Aquel que quiera comprar lo que quiera es estupendo, son los mejores productos, son todos aquellos que nos venden los japoneses, por supuesto, porque son pioneros en la difusión del bonsái. Ellos lo difusieron, porque aunque no sean los pioneros, no son los pioneros en el bonsái, sino en difundirlo, que no es lo mismo. El bonsái se cultiva de hace miles de años, y los japoneses tampoco ni siquiera los cultivaban todavía. Primero fueron los chinos. Bueno, primero tampoco los chinos. Primero fueron los ancestales cuando los nómadas se movían de un sitio para otro, de un territorio para otro, buscando territorios mejores para sobrevivir, buscando comida, agua. También ya se cultivaba el bonsái. Ya se cultivaba el bonsái. Yo de lo que estoy hablando. Casi éramos monos todavía. Casi éramos monos todavía. O bueno, o por lo menos si no éramos monos, éramos muy monos. Éramos muy monos todavía. Pues cuando aún éramos todavía muy monos, ya se cogían plantas para seguir teniendo la planta cuando había un movimiento de un pueblo, se movían, cambiaban de territorio, se llevaban plantas en macetas, bueno, en macetas, no se le llamaban macetas, en vasijas, ya, metían plantas en vasijas y se las llevaban y las cultivaban en otros territorios, para no perder la especie, porque eran plantas medicinales, eran plantas, bueno, cualquier planta o plantas de alimentos, de frutos, ya se llevaban en vasijas. Noé llevaba plantas también, llevaba toda clase de animales. Cuando el diluvio universal, pues, en el arca de Noé, dijeron que tenían que llevar una pareja de cada animal, y yo sé así, los dos sí que eran los animales. Entonces yo lo he visto en la película, bueno, en varias películas, hay varias películas de esto.
y los dóciles que eran los animales, ¿eh? Y los fieros que se han muerto ahora. Cuando Noé le decía, venga, para adentro, tira para adentro. Leones, serpientes, elefantes, cocodrilos, toda clase de reptiles, toda clase de animales, de estos salvajes, ¿eh? Todos en fila, en fila de a uno, todos entran en el barco, ¿eh? Y así se mantuvieron las especies. Y bueno, las plantas también. Las plantas se hablaba poco, en la película se habla poco de las plantas, pero también llevaba plantas también, ¿eh? En vasijas. ¿Eh? Entonces quiere decir que ya se estaba cultivando el bonsái. Ya se estaba cultivando el bonsái. Lo que ocurre es que, porque claro, bonsái dice que es una planta en bandeja, o en tiesto, en maceta. Planta en tiesto, es igual tiesto. La forma es otra cosa. Bueno, pues desde entonces ya se cultivaba. Y ahora hay algunos que se asumen que de hecho fue el primero que hizo un bonsái, ¿no? No. Ahí tienen millones y millones y millones de años. Millones, tantos millones como tiene la humanidad. Son los millones que tienen también las plantas. Bueno, mentira, las plantas tienen mucho más. Mucho más. Son más viejas. Lo que cuando el ser humano todavía era muy mono, se empezó a trasladar las plantas de un sitio a otro, metidas en vasijas de barros, vasijas de, bueno, de cobre, de latón, eso no había, pero bueno, en vasijas, las vasijas que hacían, vasijas de piedra, de barro, bueno, ya se cultivaban las plantas, Esto quiere decir que, y ahora viene otro y dice, bueno, vamos a hacer un bonsái, pero para hacer un bonsái necesitas este sustrato que yo te digo, que yo te voy a vender, necesitas el abono que yo te voy a vender, bueno, y todos los productos que yo quiera venderte para el bonsái, ¿eh? Sin embargo, bueno, nos vende abonos de muchas marcas, muy buenas todas, por supuesto, buenísimas. Yo no estoy diciendo, no quiero quitar el valor ni les voy a quitar el valor nunca, por supuesto que no. Lo que sí digo que hay alternativas, no alternativas, sino formas naturales de cultivar el bonsái. Abono a Anacoro, buenísimo, el mejor, seguramente que hay para el mundo del bonsái. Pero resulta que yo ahora, bueno, quiero hacer también, en su momento, casi lo estoy haciendo ahora, no va a hacer falta luego hacer el vídeo del abono. Anacoro, muy bueno, muy bueno. ¿Es necesario para el bonsái? Sí, quiero utilizarlo, sí, pero ¿es imprescindible? No. ¿Por qué? Porque yo no he visto ni veo que en ningún vivero, por ejemplo, ni nadie, ya no son viveros, sino en ningún jardín, ningún jardinero, que tiene un jardín lleno de macetas, de plantas en macetas, utilice abonos de estos que nos venden, tan caros, tan carísimos, ¿eh? Son plantas. Ahora, este árbol, tengo dos. Imagínense que ahora uno lo dejo libremente en la maceta, como planta de maceta, de jardín, libremente, sin darle forma, y sin ponerlo en un tiesto bonito, o un tiesto más acorde para el arbolito, para darle belleza, para embellecerlo, para embellecer el árbol. Y hay que darle la apariencia del árbol. Bueno, pues cojo la misma planta en una maceta, sin darle forma ninguna, sin darle forma ni apariencia de árbol, sino simplemente una planta, libre, creándose en una maceta. Todo el mundo la tiene en su jardín, todo el mundo. ¿Alguien utiliza Anacoro
¿Alguien utiliza el quirio, la cadama? ¿Alguien? ¿Qué se utilizan? Los sustratos que tenemos nosotros. Es diferente estas dos plantas, tengo dos, fresnos. Si uno, en vez de darle forma de bonsái, lo hubiese dejado de forma natural en la maceta, ¿por qué tengo que abonar este con abono de 80 euros, de 30 euros el kilo? Y el otro no es necesario, basta con abonarlo con abono de bolitas azules. El abono normal de toda la vida de jardín. Si todas las plantas se abonan con este abono, ¿por qué tienen que decir que no es bueno ese abono para los bonsái? Yo no estoy diciendo que sea mejor que el otro. Estoy diciendo que es bueno. Un bonsái tiene otras necesidades que una planta libre criada en una maceta dejada libremente como planta de jardín. No, la necesidad es la misma. Bonsái, por muchas formas que tenga, muchas formas que le demos, no deja de ser una planta, ¿eh? Y no deja de ser la misma planta que teníamos en el jardín, en la maceta, antes de darle forma. Es la misma planta, tiene las mismas necesidades. Luego, claro, se requieren otros cuidados que son el drenaje, mucho drenaje, por lo que una maceta también, una planta natural, normal, de jardín, tiene que tener drenaje también. Es que si no tiene drenaje también se nos muere. Se nos encharca y se muere también, igual que un bonsái. El bonsái tiene la necesidad de tener un buen drenaje para mantenerlo, pero luego sobre el sistema de abonado, es que la planta no deja de ser la misma planta, sigue siendo una misma planta. La misma planta que tenemos en una maceta sin forma de bonsái. Es que no cambia para nada la necesidad de la planta. Ni la planta cambia en nada, en ningún sentido. Cambia la planta, cambian las formas. Las formas. Yo a esta le doy forma de arbolito. La otra la dejo libremente en la maceta. A esta le tengo que poner abono de 80 90 euros un saco. Y a la otra no es necesario. La otra se mantiene con abono de 10 euros el kilo. Digo, de 10 euros el saco. Que no estoy hablando de no es ninguna tontería, ¿eh? De 10 euros el saco. Y la otra necesita y el bonsái necesita abonos, según ellos, los que nos lo venden, claro. Necesita abonos de 80 euros el saco. Y resulta que la misma planta, hermanas, las dos hermanas, si la dejan en una maceta, la dejan libremente y no le da formas, ese le basta con un abono de 10 euros el saco. ¿A alguien le entra en la cabeza de que un bonsái, porque le hemos cambiado la forma, solamente se ha cambiado la forma, no se ha cambiado nada? La planta sigue siendo la misma, tiene las mismas necesidades, y que una se pueda cultivar con un abono de 10 euros el saco, y la otra, porque le hemos cambiado la forma, necesita un abono de 80 euros el saco. Pues la verdad es que lo he comprobado con muchas plantas. Un día haré una demostración con dos plantas iguales, compradas en el mismo vivero, metidas en la misma maceta. Y estas dos plantas, cuando llegue el momento, ahora no es el momento de hacerlo, voy a hacer una prueba. Una la voy a cuidar con abono de la planta normal de jardín, cuidarla como se la cuida en un jardín, cualquier vivero. Y la otra la voy a convertir en bonsái. Simplemente voy a hacer parecer que es un árbol, y la otra la voy a dejar la planta pues crecer libremente en su maceta. No sé por qué una tiene que tener productos de lujo, porque le hemos cambiado la forma. Ahora resulta que necesita otros cuidados diferentes a la otra, siendo la misma planta, porque no ha cambiado para nada la planta. Las necesidades de la planta es la misma, totalmente la misma. ¿Por qué una se puede cultivar con sus sustratos normales que utilizamos nosotros, con los abonos normales que se utilizan para el jardín, para todas las plantas?
un bonsái es planta en bandeja o en tiesto, como que quieran llamarle. Porque una planta en maceta, en una maceta de cultivo, necesita unos cuidados, y una vez que lo pasamos al tiesto definitivo, lo convertimos y le cambiamos la forma, ya ahora a partir de ahí ya necesita otros cuidados. ¿Tiene otras necesidades el árbol? No tiene otras necesidades. Las mismas tiene. Tienen las mismas, no tiene nada que ver. La forma no tiene nada que ver con la naturaleza de la planta. La naturaleza de la planta es la misma. La misma. No se nos puede vender y decir que si queremos hacer un bonsái, los productos que tenemos que utilizar para el bonsái valen, y va a decir 20 veces no, 100 veces más que los productos que utilizamos para mantener la planta en un jardín, libremente. Mantener una planta libre, bonita, florecen, brotan. Yo diría que con mucha más fuerza que un bonsái. Con unos sustratos y con unos abonos que son los tradicionales que tenemos en nuestro país, y no que vengan de otro país sustratos para decir para hacer un bonsái tienes que traer el sustrato de allí también. Es absurdo. De lo más absurdo que he visto en mi vida. Decir que dos plantas iguales, de las mismas características, de la misma especie, en una maceta necesita, o dejándola libremente, necesita unas cosas, una forma de cultivo y producto diferente a la otra, porque le hemos dado diferentes formas a la planta. Cambiar la forma no cambia para nada la naturaleza de la planta. La planta sigue siendo la misma. Por eso digo, hay muchas alternativas. Se pueden hacer bonsái sin necesidad de los sustratos tan caros. A mí me gustaría hacerlo con esos sustratos, porque son muy buenos, claro, pero que fueran sustratos normalitos, unos precios, pues normal como cualquier sustrato. Pero no, tiene que ser como es para bonsái, tiene que ser algo especial. ¿Y qué es lo especial? El precio. El precio. La calidad también, pues si es tan buena, ¿por qué no la utilizan todos los jardineros? ¿Por qué en los viveros no se utiliza el abono japonés, sino el que de donde venga? Los abonos que nos quieren vender. Eso bolitas, digo, eso sí, bueno, eso taquitos, eso tacos. Es muy bonito, está muy bien, muy cómodo, también, muy limpio, pero el abono que se utiliza en todos los viveros para las mismas plantas, porque son las mismas plantas. Esta planta en vivero no se utiliza abonos japoneses. No, es que cuando digo el Anacoro y digo otros, no quiero decir marcas de abonos, sino abonos dedicados al bonsái. Todos. Son carísimos. Es una barbaridad. Son auténticas estafas no digo de los vendedores de aquí, los que los venden de aquí los tienen que vender a esos precios porque ya los precios vienen de allí ya. Son muy caros ya comprarlo allí, y si alguien quiere vender y quiere ganarse algo, tiene que tener beneficio, claro, porque se dedica a eso. Pero él no encarece él. El que lo encarece es aquel que nos dice que para cultivar un bonsái necesitamos eso, y si no tenemos eso no podemos tener bonsái. No podemos tener un bonsái. Mentira todo. Todo mentira. Nos quieren vender el producto, su producto, no lo quieren vender, sino que nos lo venden. No lo venden. Entonces yo estoy en contra siempre. Siempre estoy en contra de que tengamos que hacer aquello que nos dicen, habiendo otras alternativas, pero nos dicen que no, que tenemos que hacer otra, porque alguien se tiene que enriquecer. Y un hobby que es muy barato.
Además yo lo puedo demostrar y además lo demuestro, que yo tengo mis bonsai, tengo muchos bonsai, llego a tener hasta 300. Tengo ahora alrededor de 150, ahora tengo un poquito menos, tengo menos espacio, estoy... Ahora más o menos estoy clasificando algunos árboles para haciendo mi colección. Y bueno, tengo 150, yo no utilizo productos, utilizo los productos que tenemos nosotros, nuestros productos. Yo me los hago, yo los mejoro, pero todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo. Con cualquier sustrato se puede hacer un bonsai. Eso de que se tiene que ser con académico y si no, en lo otro es imposible, no, mentira. Es mentira. No voy a discutir si es mejor o es peor. Dicen que es mejor, sí, es mejor. Ahora, alternativa para hacer bonsai, se puede hacer con cualquier sustrato. Siempre y cuando que tenga un drenaje. La planta, como cualquier planta, necesita un drenaje. Cualquier planta que le quitamos el drenaje, la matamos también. Así que cualquier planta, cualquier bonsai, teniendo el drenaje normal, de cualquier planta, quizás más porque está más reducido el espacio, entonces necesita más drenaje, más eso, pero las necesidades de cultivo son las mismas que tiene cualquier otra planta. Nos tienen engañado que para cultivar bonsai tenemos que utilizar sus productos y si no, no se pueden. Y mucha gente, si esto lo ignoran, cuando quieren empezar el mundo del bonsai, quieren aficionarse, y quieren empezar, pues se asustan, les da miedo, y se asustan porque esto es una barbaridad, esto es para ricos. El bonsai lo puede cultivar cualquiera, simplemente puedes comprobarlo. Si tienes una maceta en tu jardín, cualquier planta que tenga, cualquier planta, un arbolito pequeño que tenga en una maceta, libremente, que la estás cuidando, siempre con mimo, regándola, con el sustrato normal que tenemos aquí. Cada territorio hay sustratos diferentes, depende también de la necesidad de la planta, del clima de donde se encuentra, pero tienes una planta en tu jardín, la estás cuidando, regándola, abonándola, podándola, poniéndole sus abonos, y la planta está preciosa. Cada año florece, cada año resulta que la cambiamos a un texto más bonito. Le cambiamos la posición de la rama y ahora ya resulta que esa planta necesita productos de oro para poderla mantener. Mentira. Se mantiene como cualquier planta. Un bonsai no deja de ser una planta como otra cualquiera. Lo único que cambia son las formas y los estilos que queremos darle.